Ongi etorri Bilgune Sariak, Gernika Gogoratuz, Gernikatek Mundura eta Idea Zure elkartiak urtero antolatzen duguzan jardunaldi antimilitaristak eta memoria historikoaren guruan egiten duguzanak. Aurten 10. jardunaldia teko guz, 10 urte jardunaldiak eitzen. Eta bueno, aurten lekukotasunera joan da, daukaguz bertoko eskualdeko bi esperientzi, alde batetik Piper Gorri elkartia hemen Amagoia eta Iñakin eskutik, eta bueno, Piper Gorri elkartia, zakitxe nik ondo esango bat, baina ondala 15 urte, gehiago bai, gitxiago. Memoria historikoan inguruan eta errepublikanismoaren inguruan egindako ikerketa historikoak eta bueno, ekintza desberdinak eitzen da bez, eta eurak azalduko haitxue azkanengo bi urtetan, azkanengo bi urtetako eindako ikerketa, bertoko Gernikan eundako ospitxal militarren inguruan, eta hori izango da gure lehenengo esposaketia, eta bigarren itaukau bebai memoria historikoan inguruan Busturin eindako ekimen baten historia edo kontako haitxu antxonek, Jon Gandarias, Angel Lekuonaren familiarra, eta lobia, eta bueno, azkan 20 urtetan egon omen da ikerketa hau eitzen gora bera, eta haren historia bekontako haitxu, así que, bueno, 20. mendera goiaz, eta neutzako bintzat, leixo bat iraganera, guke gaztiok bizi ez dugun histori hori beti kontaten gaitxue, iguale zelako izan zen Gerra Zibila, erbesteratzia, frankismoa, kontzentrazio esparruen historiak, baina askotan hitz gitzitzen erresumiu dendan zozar da. Zikeia gaur hitz gehiago eta irudi gehiago ipintzen motzagu historizari. Ongitorri eta zegoena ditza. Bai. Bueno, erdara zengo dasalten ez da problemarik euskaraz egiteko, baina gero ez da zabalkunde bat emun biharrako neri eta arduen okizako. Beti daukazu zeuen eskura, galderak egitea euskaraz eta holantxik erantzungo izatzu, ez horretako problemarik ez da. Muchas gracias a Archandeón por haber acudido en un día tan lluvioso y tan así que hace en la calle. La jornada se llama Construcción Social de la Memoria Histórica y es un título que nos parece muy conveniente porque en realidad nosotros, dentro de lo que son los objetivos generales de nuestro trabajo, una de las cuestiones será que este capítulo de la historia de Gernika fuera también un poco patrimonio de todos y que pudiéramos darlo a conocer y que la gente, más allá del bombardeo, que efectivamente es tan importante, pero también hay otras cuestiones como los fusilamientos de Iturri y de Briñas, o las depuraciones que hubo, incautaciones, represión franquista, destacamentos penales en el desescombro de Gernika y en las labores del ferrocarril. Y nos parece que todos estos episodios tenemos que integrarlos en nuestra memoria colectiva. Por eso que, bueno, nosotros traemos un trabajo que hemos realizado en estos años anteriores y queremos presentarlo. Es un poco novedoso en el sentido de que, bueno, en su tiempo se hizo un trabajo, pero nosotros hemos aportado un algo más a la propia cuestión, al propio capítulo del Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Gernika, 1938-1940. A lo largo del tiempo que hemos estado trabajando este tema, hemos contactado con muchos ayuntamientos
yo creo que casi alrededor de 200 ayuntamientos de origen de las personas que fallecieron en Guernica. Y en muchos de ellos nos hemos encontrado una concejalía de memoria que nos ha facilitado también las cuestiones. Entonces, esto es algo que nosotros ya lo hemos planteado en otros foros y que nos parece también dentro de lo que puede ser una memoria pues, compartida y una memoria de alguna forma gestionada y pisarte a tuta, o sea que ese patrimonio de todos, pues también nos hace falta un punto de referencia, dijéramos, que puede ser pues una concejalía de memoria al estilo de otros. Puede haber otras soluciones, pero bueno, nosotros lo lanzamos. Son tiempos de memoria estos, vamos a ir un poco igual rapidito porque queremos darle a lo que es la parte de biografías y lo que son testimonios, queremos dar un espacio mayor. Son tiempos de memoria, el hospital, en los trabajos que en su tiempo, entre el 2003 y 2008, hizo Guernica Sarra, de la mano de Chato Echaniz y de Vicente del Palacio, le llamaron Hospital Penitenciario Militar. Y realmente esto ha sido una de las cuestiones que también hemos aclarado, porque realmente en toda la documentación que hemos encontrado siempre se habla del Hospital Militar de Prisioneros de Guerra de Guernica. Efectivamente es un hospital militar que se creó en Guernica y entonces esta es la primera aportación que hacemos, ¿no? En el propio nombre. Y nosotros a partir del 2014 hemos empezado a hacer un trabajo más sistemático sobre el tema y un poco, pues luego vamos a explicar cuáles son las novedades que aportamos. Bueno, el hospital militar estuvo físicamente en lo que está ahora ocupando el edificio del Instituto de Guernica. Ocupa más o menos la misma superficie. Y bueno, los usos que tuvo inicialmente fue un colegio de agustinos que se creó a finales del siglo XIX y que en la época de la República ya estaba impartiendo enseñanza secundaria, pero se quedó de alguna manera, la normativa que estaba en vigor hizo que decayera eso y quedó como de alguna manera como un uso solo religioso. Después, en el año 36, con el inicio de la Guerra Civil, pues estuvieron instalados dos compañías de milicianos vascas, el Iztxarkundia y Saseta, y después del bombardeo ese edificio esa zona de Guernica no se destruyó, con lo cual tanto el propio edificio como los chalés que estaban en todos los paseos de los tiros permanecieron intactos. Y es por eso que después del propio bombardeo es un edificio donde le echan la primera ojeada como para hacer un uso diferente, o un uso comunitario o de otra índole, y es cuando empieza a haber primera documentación de un posible uso como hospital. Es decir, el frente, con el bombardeo y con la ocupación de Guernica y con el avance de las tropas sublevadas, pues de alguna manera se situaba muy cerca de Guernica, y entonces en esa época los hospitales de sangre, que son los hospitales que iban muy unidos al frente, se situaban pues como donde se situaban en ese tipo de espacios. Pero el devenir de la guerra y el devenir del avance de los sublevados, como fue tan rápido, pues automáticamente para el mes de junio o julio ya habían descartado ese espacio como pues para uso de hospital de sangre. Julio del 37. Estamos hablando de julio del 37. Entonces, durante el 37, la guerra tiene su desarrollo, el frente avanza como avanza de una manera bastante rápida en el norte, y el problema que le surge al ejército sublevado es que tiene un montón de presos, un montón de gente que tiene que acomodar. Es decir, hay una verdadera cascada de decisiones dentro de lo que puede ser el universo carcelario que se genera en ese momento. Y entonces la necesidad de crear espacios para los presos, para los detenidos, hace que proliferen los campos de concentración, como el de Miranda, que tiene un desarrollo extraordinario, y luego, pues a la vez que va creciendo todos esos espacios carcelarios, pues va creándose otra serie de problemáticas. La problemática de los enfermos que están en esos centros de alguna manera apresados. Tanto esos como la actividad que genera
los batallones de trabajadores. Y durante todo ese proceso hay un proceso rápido de clasificación de los detenidos. Hay gente que permanece en espacios como los campos de concentración pendientes de sumario, y hay otros que, por su implicación muy leve o lo que sea, pues les destinan a brigadas, a batallones de trabajadores que desarrollan una actividad que genera pues un montón de enfermos, un montón de situaciones de contagio. Entonces, el propio universo carcelario se ve la necesidad de crear los hospitales militares para acoger enfermos durante ese periodo. Y es como de alguna manera se pone en marcha el Hospital de Guernica. No tenemos documentación de cuándo se crea, no hay documentación escrita. Lo único que aparece en algunos trabajos del propio universo carcelario aparece pues que de alguna manera se pone a disposición de los campos de concentración unos sitios donde albergar enfermos, en la zona de Cantabria y en la zona de Vizcaya en Guernica, y que, bueno, lo único que sabemos, los datos que sabemos del hospital es sobre todo a partir de los fallecidos. Los fallecidos empiezan a aparecer a partir de junio del 38, entonces la fuente documental por la que nos hemos guiado ha sido el registro civil. En el registro civil se recoge expresamente quiénes son los muertos y por qué causa y dónde se mueren, con lo cual es el dato que nos abre las pistas. Aunque en el trabajo inicial de Guernica Sarra, cuando detectaron la existencia de este hospital, no pudieron acceder al registro civil. Nosotros hemos podido acceder al registro civil para ver los datos. Es la fuente documental más fiable para saber la cifra real de los fallecidos en el hospital, porque tanto el registro municipal de enterramientos como el registro parroquial tienen bastantes errores. Da la sensación de que lo único que se realizaba de una manera continuada y de una manera exhaustiva es el registro civil. En el registro del ayuntamiento, en este registro, incluso la propia diligencia de apertura del libro, aunque pone el año 37, el año 37 todavía no estaba el hospital en marcha, y menciona ahí el hospital, porque en el registro del ayuntamiento hay un apartado expreso para los muertos en el hospital militar. Entonces es casi hasta septiembre-octubre cuando empiezan a definir en el propio registro, en la diapositiva de la derecha, empiezan a definir el sitio donde están enterrados. Todos los anteriores no los ponen. La manera que está transcrito da la sensación que está hecho todo continuadamente, es decir, que son copia de algún sitio. Una cosa parecida pasa en el registro de la Iglesia. En el registro de la Iglesia, de repente, hasta septiembre-octubre, aquí también hasta una determinada época, hasta septiembre, no se anotan las descripciones de donde están enterrados. Y en la parroquia ocurre lo mismo, que hasta el mes de septiembre-octubre no aparecen las primeras inscripciones de los fallecidos. Y el cura va anotando por bloques. Aquí da la sensación de que el escribano lo escribe totalmente a corrido. Y una de las cuestiones más importantes que hemos encontrado en la investigación ha sido este mapa de la posible ubicación en el cementerio de los enterramientos. Este muro de la derecha es el muro que separa el cementerio nuevo del cementerio viejo. Si conocéis el cementerio, pues la entrada es por aquí, por ahí arriba, si es la entrada, y más o menos donde está el centro es la entrada hacia el muro. Donde se rompe el muro es donde está la entrada para el cementerio, lo que conocemos el cementerio antiguo. Entonces, la distribución que aparece aquí es de fechas del año 38, más o menos la fecha en la que hacen la previsión de un posible enterramiento en fosa común, que se ve en la segunda fila, y según la descripción del libro de enterramientos, pues puede ocurre que luego ocupan la fila 1, luego la fila 3, luego la fila 4, entonces imaginamos que es por extensión. Este enterramiento, que se ve muy individualizado, son los enterramientos de los sublevados, de los que murieron en el frente en Vizcarri y en los alrededores. También que los enterraron extramuros en el cementerio de Guernica, y están identificados uno por uno en el registro del ayuntamiento.
Luego en el año 45 esto se suma porque se levanta el edificio por los muertos por Dios y por España, que está en el mismo sitio. Más o menos, más o menos por aquí. En lo que está en el mausoleo que está levantado allí. Por los testimonios que hemos recogido en la investigación, lo único que sabemos es que una persona, el sobrino de una de las personas que murieron en el hospital, solicitó al Ayuntamiento de Guernica pues, los datos o la posibilidad de recuperar el cuerpo o los huesos del familiar fallecido, y la información que recibió fue que todos los cuerpos se habían exhumado y que entonces que teóricamente se habían depositado en el osario general. Esa es la información, el único dato que tenemos. En el cementerio ha habido mucho trasiego, de hecho eso estaba todo ocupado por panteones y por tumbas. Lo que no sabemos es que como es una zona próxima a un vial en este momento que está como uso comunitario o uso general, si ha quedado algo ahí, pero nos extraña mucho el título. Lo más lógico pensar es que se sumó todo y los restos se echaron al osario general. No tenemos constancia de más se suele hablar de una fosa de los republicanos, que es dicen que dicen, porque realmente no hay constancia de que realmente los restos de ellos fueran a un espacio, imaginaos 269 personas lo que pueden ocupar. Estos son 163 los que están en plano, 269 imaginaos lo que pueden ser, ¿no? Es un cuadradito de 1,5 metros por 2 metros y que difícilmente es posible que allí haya restos de estos o restos de otras personas, pero no hay ninguna constancia de eso. Esto es un poco lo que solemos decir que dicen, pero que no hay constancia. Nosotros dentro del trabajo, aparte de, bueno, hemos hecho un trabajo de tipo documental sobre todo, ¿no? Entonces, de las, dijéramos, ajuste de datos que hemos realizado es primero el número de personas que fallecieron, porque eso es algo que nosotros en las Piper Borri, cuando hacía desde el año 15 los pequeños homenajes que se hacían en el cementerio, un año decían, ¿cuántos son? No, 265, no, 274, y si tiráis de hemeroteca veréis que hay números diferentes. Entonces realmente eso era una cuestión que decíamos, a ver, pero esto hay que contarlo bien, no se puede decir más o menos, ¿no? Y entonces cuando era el aniversario, el 80 de que se cerró el hospital, pensamos que era buena ocasión, una fecha de estas límites, para establecer realmente, porque en el cementerio había una placa que tenía 272, alguna repetición, algún no sé qué. En el instituto pone que 276, en la hemeroteca aparecen 274, esto no era serio. Y entonces una de nuestras aportaciones es exactamente 269, ni uno más ni uno menos. ¿Vale? Bien contados y bien llamados, dijéramos. Para nosotros hay la cuestión de la identificación es importante, o sea, el que los nombres y apellidos de las personas sean correctos. Nosotros en los primeros datos que recibimos había nombres que intuíamos que había errores. Había muchos catalanes, pues 40 y pico catalanes, 70 y pico asturianos, yo qué sé, andaluces, otros 40 y pico, vizcaínos solamente 20, un alavés, un guipuzcoano, copia de copia, se van deformando y entonces, bueno, ahí habíamos intuido, hombre, por ejemplo, uno que era de Navarne, que se apellidaba Gabe Caldecoa, Idarraga, y en vez de Idarraga aparecía Idarra, o sea que empezando de ahí hacia adelante, pues podía haber, y efectivamente encontramos que había bastantes, bueno, pues precisiones a aportar, ¿no? Ahí hemos hecho un trabajo de documentación importante, haciendo, bueno, gestiones a través de registros civiles de sus pueblos de origen, padrones, censos o quintas de sus pueblos de origen, así como documentación que hemos encontrado en archivos civiles, eclesiásticos y militares, pues Guadalajara, Ávila y demás. Y entonces con todo eso hemos podido documentar fehacientemente todos salvo un 5%, es decir, que para nosotros es un éxito el haber podido, bueno, un trabajo minucioso y tal, pero que finalmente hemos conseguido asegurar la identificación de todas esas personas. Hay algunas cuestiones que hemos tenido problemas porque hay archivos que están quemados por propio efecto de la guerra, o en Asturias, por ejemplo, la Revolución del 34, que entre otras cosas también se queman archivos. En la zona de Levante también se pierde documentación, o en Ronda, por ejemplo, que no hay forma de documentar a uno que se llama Mairena.
Entonces, estas pequeñas cuestiones son lógicas, o quizá de los que nos quedan, que nosotros hemos llamado los imposibles, que son Esiña y Siñac, está euskeraz. Pues estos han sido 14 personas que realmente nos cuesta avanzar. Nos cuesta avanzar pues, por problemas de encontrar documentación. En todo caso, pues estos son, dijéramos, los datos, ¿verdad? Por encima, detrás de los datos están las personas, y esto yo creo que ha sido quizá la aportación más importante que podemos ofrecer, ¿no? Que el factor humano, la dimensión humana que toman este tipo de temas. En el tema de memoria es muy importante, evidentemente, el derecho a la verdad y el encontrar la verdad y el explicar las cosas en su contexto histórico correspondiente. También es importante el tener una sensibilidad, una solidaridad hacia todas aquellas personas que fueron, como hace poco he leído en un libro de Javier Marías, decía que muchísimas mujeres después de la guerra fueron portadoras de memoria a la fuerza. Es decir, que las situaciones les llevaron a un algo de tener que guardar en su memoria aquellos familiares que perdieron, aquellos maridos, imaginaos, 269, todos no estaban casados, pero tenían hermanas. Cambín Villafruela pues tenía una hermana que se llamaba Manuela, uno del Altet tenía una hermana que se llamaba la tía Fina, y es decir, gente que les ha recordado y que ha transmitido eso en las familias. Entonces, esto ha sido un factor para nosotros muy importante. Como el tiempo va para adelante, queremos ofrecer dos testimonios que nos parecen, uno de ellos es del homenaje que se hizo el día 3 de junio de este mismo año, que fue un homenaje importante, con una importante participación de las familias. Y bueno, pues le oís, la señora se llama Begoña Fernández, hija de uno de los fallecidos. A ver si tenemos suerte y lo podemos oír bien. ¿Ya está acá? ¿Ya está? Buenas tardes a todos. Mi nombre es Begoña. El mes que viene cumpliré 94 años. Soy hija mayor de Constantino Planalla y Cata, que murió prisionero en este hospital cuando tenía 39 años, el día del Pilar de 1938, víspera de su aniversario de boda. Él fue el número 33 de los 269. Hoy me acompañan mis hijas, sus maridos y 4 nietos, a los que tantas veces he contado lo que ahora os voy a decir resumido a vosotros. Mi padre nació en Musqui el 2 de abril de 1899. Al casarse con mi madre se fueron a vivir a Usánsolo, donde nací yo el 13 de julio de 1928. Y 3 años después mi hermana Teresa, fallecida hace 2. Al estallar la guerra y mi padre marchara en defensa de la libertad, mi madre se fue con nosotras a Somorrostro, Musqui, en busca de refugio y compañía con la familia de mi padre. Parece que le estoy viendo cuando se fue. Las noticias del frente escasean, pero a través de algún recado y de alguna carta recibida, primero supimos que estaba enfermo en Villaverde de Trucillos, acompañado de los suyos, y más tarde en Gijón, y más tarde ya preso en la Universidad de Deusto, convertida en hospital, y de ahí a Guernica, su última estación. La casualidad quiso que en este mismo hospital, a donde les trajeron, hubiera monjas josecinas, algunas de las cuales habían sido profesoras de mi madre en el colegio cuando era niña. Gracias a ellas mi madre tuvo algún trato de favor, pudiendo ir a visitarle, aunque no fuera día de visita, ya que muchas veces no podía ir cuando le tocaba, por falta de dinero para el viaje, a pesar de que tuvo que vender todo lo que tenía de valor. Y por el viaje le suponía 2 días para ir y otros 2 para volver, aunque ella tenía la suerte de poder hacer noche con la familia en Usánsolo. Mi hermano y yo solo pudimos ir a verlo una vez. Al llegar el tren vimos Guernica destruida por el bombardeo. Cuando llegamos al enorme caserón, aún recuerdo cómo eran las escaleras que subimos y la impresión que me dio verle al final del pabellón lleno de camas. Él estaba al fondo
en la parte izquierda, junto a una ventana. Casi no lo podía reconocer de lo debilitado que estaba. Recuerdo que nos besó y con lágrimas en sus ojos le dijo a mi madre: no las abandones. Y ese fue el final de mi padre para mí. De un tiempo, al tiempo una llamada telefónica recibida en la centralita de Musquit dejó un recado para mi madre: Constantino Fernández ha muerto. Y ahí empezó otra vida para nuestra familia, una vida sin marido para mi madre y una vida sin padre para nosotras, siempre con la tristeza de haberle perdido y no saber dónde podría haber sido enterrado, al menos para llevar una flor. Desde luego, nada comparable con aquellas otras familias que nada supieron del destino de sus seres queridos, o que vivieron creyendo un final que no era el cierto. Nunca se nos pasó por la cabeza que algún día la historia de mi padre y de los 268 que murieron como él iba a formar parte de la historia de este pueblo, que iban a tener su reconocimiento y que a causa de una tumba iba a haber una placa con sus nombres en este cementerio donde ahora sí podemos traer flores. Desde aquí, infinitas gracias a todos los que lo habéis hecho posible. Un abrazo a las familias y memoria, dignidad para todos ellos. Eskerrik asko. Ha mencionado el campo de concentración de Deusto, un hospital de Deusto le llama, y efectivamente en la Universidad de Deusto hubo un campo de concentración del cual vinieron bastantes personas a Guernica. Es decir, de los 4 meses que tenemos constancia de dónde venía la gente y cómo y qué movimiento había, hay bastantes que vienen del campo de concentración de Deusto. Les clasificaban los que eran enfermos, porque estos eran enfermos infecciosos. 80% fallecieron de tuberculosis, como dato, que era terrible entonces. Y este otro documento, o sea, este otro testimonio es de un miembro del, bueno, el que falleció en Guernica era teniente del ejército republicano y su padre también había sido teniente fiel a la República. Sí, vaya, sí. En primer lugar, felicitar a todas las personas que han hecho posible este evento. Mi nombre es Emilio Meirás, sobrino de Ángel Meirás. Mi tío era oficial del Ejército Popular, con el grado de teniente de infantería, y según el recuerdo de la familia, habría fallecido en el campo de concentración de Deusto, cuando en realidad murió en el Hospital Penitenciario Militar de Guernica a la edad de 20 años de fiebre tifoidea. Pertenecía a una familia republicana. Su padre, Emilio Meirás Méndez, militar de profesión, destinado en Marruecos y fiel a la República, falleció durante la contienda. Su hijo mayor, Emilio, luchó en el cuerpo de artillería. Al final de la guerra se exilió y nunca se supo nada más de él. El hermano pequeño, José María, mi padre, a la edad de 16 años, se incorporó voluntario al frente de Somosierra, luchando en los frentes de Guadarrama, de Ebro y de Teruel, a las órdenes de Manuel Taboella. Terminada la guerra, pasó a Francia y luchó contra los alemanes, y a su regreso a España lo obligaron a hacer el servicio militar. Y estando en un pueblo de Huesca llamado Ayerbe, conoció a Ángela, mi madre. Mi padre falleció hace 12 años y en su alma está grabada la bandera republicana, por la que luchó toda su vida. Muchas gracias. Pensaba que se habían muerto, ha habido otros también que pensaban que se habían muerto fusilados, por ejemplo, un tío de Bilbao. Ni le avisaron a la familia, año 40, después de terminar la guerra, falleció en Guernica. Y como ese hay otros casos que nos han sorprendido al hilo de contactar con las familias, que la verdad que han tenido una generosidad enorme explicándonos las cosas. Esa foto de familia que es del homenaje, detrás veis bueno, pues lo que es el memorial 269 que le llamamos, que está, bueno, pues con todos los nombres colocados ahí, y una piedra. Este es un diseño de José Ibarrola, que nos ofreció gentilmente, una piedra caliza de mármol dereño, roja a propósito, cogida así, con una herida transversal así, que significa, en palabras del mismo, la herida que se queda en las familias después de este tipo de sucesos, cuando se pierde a alguien, cuando la vida les lleva a situaciones tan terribles como estas. Pasa un mestre en batera.
Esto es el día de esto. Cuando se hizo el homenaje hubo alguna familia que solicitó que a ver si podían llevar tierra de Guernica a sus pueblos de origen, aunque sea de forma simbólica, para poder aportar algo de Guernica allí. Aunque estaban encantados de que en Guernica hubiera un sitio, un espacio y tal, ¿no? Esta es otra familia de las que 269 son de ellas, salvo 3, todas están enterradas en Guernica. 3 que son unos de Ambel, que son estos mismos, que es otra familia que, bueno, supo cuando falleció y consiguieron llevárselo a Ambel, provincia de Zaragoza. Otra es de Navarniz, Gaby Caldecoa, que también falleció aquí y la familia consiguió llevarse, y otros de Erandio. Y la familia de Erandio nos contaba que cuando le estaban haciendo, dijéramos, la mortaja, preparándole el barbero del pueblo, pues para, en fin, dentro de los ritos funerarios habituales hasta la fecha, pues que el barbero durante años contaba que era una situación famélico. Estaba un hombre de 1,80 que escasamente llegaba a los 35 o 40 kilos. Algo impresionante y que lo guardo muy en la memoria. Pasa, igual está aquí. Y estas son las dos mujeres. Esta mujer de la derecha es familiar de alguien que trabajaba en Sestao y que su madre, cuando vino a visitarle la última vez, le colocaron en la mano unas ropas y le dijeron: tu marido Hipólito Goicoechea Trueba ha fallecido, aquí tienes las ropas. Y se fue con aquel atillo de ropas hasta su casa. Imaginaos que viaje hasta Sestao en esta situación. Este es el de Navarniz. Estos son unos del Orquí, que también al hilo de este trabajo hemos encontrado familias que desconocían la situación. Ahí enseña una carta que escribió un chaval de 19 años de Murcia, del Orquí, estando ya en el frente de Teruel. Contaba que le habían dado un fusil, que pronto entrarían en combate. Envió la carta con la dirección, tal batallón, tal compañía, tal no sé qué, y no supieron nunca más de él. Y ahora, al cabo de años, en el 2021, pues supieron de la situación como había sido. Estos son otros del Aldet. Esto se enteró en mayo de este año, cuando se publicó el trabajo, que esto también es importante, que se publiquen y que se difundan, ¿no? Ahí hemos hecho un esfuerzo luego para enviar el libro y la documentación a muchos sitios. Entonces, se publicó en Elche, en una página web que tienen dedicada a memoria, y la familia reconoció en Juan González su tío Batiste, que era Juan Bautista, pero a nivel familiar le llamaban tío Batiste, ¿no? Y claro, cuando lo vieron, vamos, pues ha sido un vuelco tal que al cabo de 10 días se hacía el homenaje en Guernica, pues asistieron 7 personas de esa familia. Porque estas cuestiones, cuando descubren un poco el paradero de ese familiar, pues es un vuelco a nivel familiar, y en estos momentos pues suele ser habitual este tipo de cosas. Bueno, nada, si quieres pasar las otras, estos son asturianos, este es Meirás mismo de antes, nada, otros momentos. Esta es Ana Montión, cuyo familiar, eso, supuestamente fusilado. Y esta que está aquí, que es Navas de Sestao, pues esta se quedó la viuda. Estas que decimos depositarias de la memoria a la fuerza, pues la viuda se quedó con 9 hijos en Sestao. Había enviado 2 hijos con los niños que fueron evacuados a Francia y eso. 2 niños mandó allí, que luego uno de ellos regresó, el otro no pudieron conseguir que volviera. Pues se quedó con ese panorama familiar y una situación difícil, la verdad, que fueron muy valientes. Bueno, igual con esto terminamos. Eskerrik asko zuen arretagatik eta gure aportazioa izan da hori identifikazio mailan, dokumentazio mailan, eta guetzako balizokoena izan da eta hunkigarrizena izan da familizeka zeuki dugun hartu emon hori, eta zer aportatu dozkuen eta zer erakutsi dozkuen eta zer eskaini dozkuen. Dokumentazioa, informazioa eta horrelakoa. Beste bat. Ahora el libro era Cristia, ¿eh? Ah, bueno, bai. Esta imagen que aparece aquí, lo voy a enseñar porque es curioso. Yo dentro de los... mi padre estudió ahí en los Agustinos y sus hermanos también.
Ricardo, Luis y gente de la familia. Y en un cuadernito de la época, aparece esta ilustración. Está hecho por Malumbres, que es una imprenta tradicional de Bilbao, y era, por lo visto, Colegio de los Padres Agustinos de Guernica pone, y es la pasta de un cuaderno. Sí, bueno, sí, aparte de eso, claro que sí, pero bueno, esto lo encontramos y pensamos que era bonito. Y una curiosidad solamente, de lo que en la época de la guerra, las palmeras que ahora vemos tan grandes que rebasan el techo, pues en la época de la guerra escasamente se ven que llegan al primer piso. O sea que son en realidad los únicos elementos testigo desde antes de la guerra que tenemos en el instituto. Y que hoy forman parte del logo del instituto, si os habéis fijado. ¿Vale? O sea que, cosa curiosa. Hauxe da liburua. Bueno, eskerrik asko, bai. Chistoso, se lo han ordenado así. Eskerrik asko Amagoia eta Iñaki egiz esan hartzen egin berbaiz, eta izanari izena jartzea zelako garrantzitsua du bai, ez? Erderaz esan da, zuk esan dozu, zelan esan dozu apuntatu dut, eso, poner cara a los números, no? Eta salto hori egitearen, pues, 279 batera goaz. Haietako, bueno, haietako ez, baina pertsona, garai horretako pertsona baten historioaren atzetik joan den Antxon, hemen dako orkestena. Bideoak hasiko gara? Bai. Bueno, ni kontako duten historize da Angel Lekuona beitia, Busturian jaiozan nire osa bizitzan nire aman neba nagozile, eta gerra hasi zanien Busturitik aldein biher izeban, eta bere bizitza Radiskon, Txekian dagoen Radisko konzertazio esparruan amaitzu zen, 1955. Hasiko gara lako pelikulatxo bat, 10 minutoko bideo bat da, Oier Plaza eta agerrek eimen, eta bueno, nahiko inkigarria da. 10 minutuko, Señor mío, comprendo la ansiedad que reina en su familia, pues no sé cuánto tiempo estará desprovisto de noticias referentes a su hijo. Refugiado de la guerra de España, estaba trabajando en Francia. Hemos sufrido la ocupación de los alemanes, que como usted sabe han cometido crímenes horrorosos, siendo una de entre las víctimas su hijo. Siguiendo la suerte de muchos franceses y españoles, llevado a Buchenwald. Era este lugar el régimen de saña. Resistiendo valerosamente a pesar de la intemperie, golpes y alimentación insuficiente para la vida de un hombre, sobre todo para su hijo, que se hallaba muy enfermo. Siempre con la esperanza de un fin próximo de guerra, vivíamos juntos. Su hijo ha sido víctima de la barbarie nazi, habiendo sido fusilado por la SS el día 10 de abril de 1945 en la carretera, marchando a trabajar de Krynian a Radisko, en Moldav, Praga, República Checa. Su cuerpo fue incinerado en el horno crematorio de Praga el día 13 de abril del 45. Sírvase aceptar mi más sincero pésame, toda la familia Lekuona. Ose da, gure amak urtietan eskutatu daukan kartia. Zupe bai hartu parte? Hartu. Bai, hartu cariño. Bitxi? Gregorio Uranga, kartauze bialdu banak, bere semiek, Robertek kontauzkun, bere aita konzentrazio esparrutik atabazanien, edo askatu ebenien konzentrazio esparru hori, 35 kilo kasala. Gregorio Urangari esker, guk dakigun gauza guzti honek. Adibidez, Albarizkon ez zuten ezer jaten. Ia ezer.
ura zikina. Bedarra hartzen zuten, lorak hartzen zituzten. Ur horretan sartzen. Garbitzeko ere ez zeukaten. Zorriz beteta. Oinetakoak ziren txankleta batzuk. Egur zatiak korda bateaz, helduta. Angel lekuena ezen zan, Antonia Beitia Galdaztegi eta Toribio lekuenan semen nagozizia. Hamaika nebarreba izan ziren, Gernika bombardatzen dabe, fasiste sartzen dituzturire eta sartu dala hainbat pertsona preso egiten dituzten. Euretariko 6 derioko kanposantuan fusilatu egiten dabez. Egoera hori ikusitzen nik imaginatzen dut, Angel nahiko konprometitua egongo zala eta alde egiten dut. Eusko Jaurlaritzak antolatutako batalloi batetan egon zan borrokaten, Errepublikaren alde, Ebroko batailan egon ziren, Beltxiten bebai, Katalunia jauzi zanien, apostuen 1000 bat lagun alde ibein Kataluniatik Frantziara, erortarte, Angel. Eta nik imaginatzen dut, makillegaz edo resistentzia lanakaz egon zala, eta Gestapok preso ginen. Zizan bere bilbide, kartan agertzen da, bilbide hori. Konpienetik, konboi batetan, bujen badena. Konboi horretan jabadoiez, Estatu Espainoleko hainbat preso. Horren artin, Antoni Medina, azkenien radiskon akabaten da bezen batzuk. Jadiskotik zetozen oinez, eta behar bada hemendik, hemengo zergaietan, alkatuko zituzten, egun horretan, apirilak 9an, egiten ari ziren antitankeen babes bat, 10 metroko ezakonera zuen pasabide erraldoi bat. Es muy difícil sufrir la pérdida de un ser querido, pero aún lo es más cuando ese ser querido ha tenido unas circunstancias que desconoces en el fondo. Lo ves durante 77 años y obviamente crees que está muerto, pero no tienes la certeza, no sabes dónde están sus restos. Te deja un sentimiento de obra inacabada, de algo que está todavía por acabar. Bere gorpue eraten dabe, Pragako Strasnitzeko eraustegi horretara, agindu izaten zan. Hartun gorpuek erre eta errautzak bota konpostera. Berton egon zan arduradun Frantisek Suji, ezaban kasuriken, ezaban agindu hori bete. Zaindaria SS-ko zernerea erdi lokartuta, eta orduan Frantisek Sujik hartzen zuen zerrenda eta kopiatzen zuen harin batean. Bitartean, errautzoiek bazituen gordeta ontzietan, eta zenbaki bat jartzen ziren. Zenbaki hori zerrendan ere apuntatzen zuen. Eta etxera joaten zenean, semeari esaten zion. Kopia, egizu eta gorde. 2000 berrun bat bider egin zuen hori. Beraz, bere resistentzia paketsu hori oso irmoki erabaki zuen. Hor daude. Errautzoiek hor daude. Berehala esanien, hauei, hor daudela. Karagarria bazen ere, 77 urte eta gero, aurkitu egin ditu. Notizia bomba. Badakidu nun dauzen, eta gure familiako horren errautzen. Ere lehenengo reazio eta Antonio Medina da izen zan. Horrek errautzak ekarri biduguz, bai edo bai. Baina, klaro, hasi ginen, lasaitasun gehiagoaz hasi ginen marraz. Bale, nun dauz errautzak. Dauz krematorio batean, da hori itxelesko memoriala. Horretanak joango mailu pneumatiko batean, horretanak hartzako duguz, batek edakizeran duzen, behien dauzen kajak. Bere, beste bost lagun horretaz handauen lekuen, ezara hobeto gongo. Eurekin eben ebilbide hemendik zeire batera, eurek dauz zeirek elkarregaz
Paragako izen zan, izen zan laino batengan nien bat ninduko. Osea, František Sujin zenien alargune eba suja ikusi nabainen, eta besarkatu ginenien, niretzako dezen zen ja, Andra honen senarrari eta ataginarrebari esker, hemen gauz. Es un gran honor para mí. Les deseo todo lo mejor para su vida en el futuro. Fuerte salud y que no se les olvide nunca que aquí yacen sus héroes. Muchas gracias. Lo afirmo, he sentido una liberación porque sé que mi abuelo ha estado muy bien cuidado, muy bien honrado por este país tan acogedor como es Chequia. Están reposando sus restos en un sitio que conocemos, en un sitio que podemos palpar, que podemos volver a visitar. Yo tengo un geuntzen gure ibilbide horredi eta pentsaren duen egunen baten Paragara dago iez bertoko lurre zatitxu bat edo vapor bat erango dugu kajatxu baten eta berton itxiko dugu. Batez behar dignidadi egotea. Eta gente jakina bestie Angel Lekona nosa, baina Angel Lekona asko dauz, eta ditxot Euskal Herrian 300 bat. Bueno, Oier plaza da bere taldeeri eskerrak egon bidotzaz lehenengo, zeurek lleven hori. Bueno, como han dicho Amagoya, voy a hablar en castellano, de vez en cuando hablaré algo en euskera porque me siento a veces más cómodo. Bueno, esta es la historia de Ángel Lekona Beitia, un chico que nació en Busturia, en el caserío Price, en 1937. Visto lo que había pasado en Busturia, que apresan a no sé cuántos vecinos, los llevan al cementerio de Derio y fusilan a 6, pues Ángel Lekona, supongo que estando comprometido como estaría, huye y calculo que iría hacia Cantabria, hacia Asturias. De ahí cogió un barco, seguramente para pasar a Francia, atravesaría toda Francia y entró por Cataluña y se alistó en la 142 Brigada Vasco-Pirenaica de Montaña que había organizado el gobierno vasco del exilio, intentando recoger todas estas obras de soldaditos de un batallón, del otro, de tal, y intentaron reorganizar un nuevo batallón, que era la Brigada Vasco-Pirenaica de Montaña. Esto se sabe, porque está documentado, que estuvieron en la batalla del Ebro, estuvieron en Belchite, en todas perdían, y al final, en 1939, entre enero y febrero, cuando la famosa retirada de Cataluña hacia el sur de Francia, con otros 500.000 republicanos, pasa a Francia. Está en el campo de Argel-les-sur-Mer,
lo que es la Cataluña francesa, que bueno, era por llamarlo un campo, porque era una playa que no tenía absolutamente nada y con 4 tableros que encontraban un poquito de uralita, pues hacían unas chabolas. No tenían urinarios, no tenían nada. En abril del 39, el gobierno vasco en el exilio ya quiere reorganizar a todos los gudaris vascos en Euskal Herria Norte. Quieren hacer en Zuberoa, pero Jan Ibarnegaray, que era entonces un diputado que estaba, un diputado muy derechoso, que estaba en el Parlamento francés, se niega y dice: esos no son vascos, son rojos y son el demonio. Más o menos dice así. Y entonces el gobierno vasco organiza el campo de Gurs, que está a unos escasos 20 kilómetros de Zuberoa. Y ahí el 1 de abril del 39, justo el día de la victoria, se inaugura el campo de Gurs. Ángel Lecuona llega allí para el día 20 y algo de abril, y en la documentación del campo el 30 de junio sale: partió a Francia. Sabemos que estuvo trabajando en una empresa que era Lombardi Morello, una empresa maderera con una tecnología de sacar madera de las puntas de los montes con unas cadenas targaderas, bueno, y estuvo ahí trabajando. En 1943 es hecho preso en algún sitio cerca de Gurs. Esta empresa maderera estaba en Arudí, muy cerca de Olorón, y por toda esa zona había mucha actividad de resistencia. De hecho, cerca de Arudí, en Busiet, en julio del 44, la Gestapo, antes de retirarse de Francia ya, mata a 14 republicanos y a algunos vecinos de ese pueblo de Busiet. Busiet está a nada de Arudí, creo que 3 kilómetros de Arudí. Con lo cual es de suponer que Ángel Lecuona estaba en la maquis o estaba en la resistencia. Como he dicho, en 1943, en julio, es hecho preso en algún sitio de por allí y es trasladado primero a Burdeos, al fuerte de Iga, y después a Compiègne. Compiègne era un Fronstalag, un campo de prisioneros que los alemanes habían puesto en Francia. Se llama Fronstalag 122, creo que era. Y de ahí era un campo lanzadera, más o menos como si fuera, hablando en términos un poco burdos, digamos, era como si fuera el almacén de prisioneros. Decía: bueno, me hace falta 2.000 prisioneros para el campo de Buchenwald. 17 de enero del 44 montan un convoy junto con Antonio Medina, entre otros, y llegan a Buchenwald el 19 de enero, 2 días. Bueno, hay un montón de escaramuzas en ese viaje. Llega a Buchenwald en enero. En febrero es enviado, después de pasar esa cuarentena que era obligatoria pasar a todos los prisioneros, es enviado de Buchenwald a Flossenburg. Flossenburg está justo en la frontera entre Alemania y Chequia. Y Flossenburg es un campo bastante desconocido, pero tenía aproximadamente unos 100 subcampos. Uno de sus subcampos era el campo de Radisko. Y ahí es enviado en abril del 44, y el 9 de abril del 45, como habéis visto en el vídeo, son fusilados. Los rusos los tenían ahí a nada, los americanos estaban también muy cerca y había que eliminar todo tipo de pruebas. Es fusilado el 9 de abril del 45, y todos estos cuerpos de estas personas que fusilaron entre el 9, 10 y 11 de abril, fusilaban aproximadamente unos 40 o 50 personas. Todos estos cuerpos los llevaban en cajas de municiones, 2 cuerpos por cada caja más o menos, porque estaban famélicos, los llevan al crematorio de Strasnice, en Praga, y ahí es cuando dan la orden al señor František Suchý de que esos cuerpos que los entregaban los alemanes los quemaran siempre en el turno de noche y echaran las cenizas al compost. František Suchý, para nuestra suerte, desobedeció esas órdenes. Hizo esa lista y le dijo a su hijo, František Suchý Jr., que hiciera otra lista por si acaso. Bueno, este es el recorrido más o menos. El número 1 es donde nace Busturia, luego pasa por la zona de Cantabria y Asturias, pasan a Francia, recorrería todo Francia hasta llegar de nuevo a Barcelona. En el 4 vemos que es la retirada a Gervais-sur-Mer. En el 5 es donde está en Gurs y trabajando en la zona de Arudí y por ahí.
la Gestapo lo hace preso en algún sitio por ahí y lo llevan a Burdeos. De Burdeos a Compiègne, a Buchenwald, con el número 40.476, le llevan a Flossenburg, número de prisioneros 6.516, y finalmente es fusilado en Radisco e incinerado en la urna 62.559. Iba a decir algo y se me ha olvidado. Ese triangulito rojo que veis, eso es los presos españoles en Mauthausen llevaban un triángulo azul, porque les consideraban apátridas. ¿Por qué? Pues porque Serrano Suñer dijo que los españoles, aquellos que estaban presos, no eran españoles. ¿Qué hacemos con estos? Lo que queráis, no son españoles. Estos que llegaron en esta segunda tanda, hechos presos a partir del 43, eran catalogados ya como rojos españoles. Por eso les ponía un triángulo rojo con la S, que eran Rot Spanier. Ese es el símbolo que hemos usado, que hemos elegido, que lo ha diseñado aquí un amigo que está por ahí, Unai, para reconocer, distinguir a nuestro grupo, que tenemos ahí el dibujito, con una flor, eso es un diente de león, Mandovillo Belarra, o como se llama, que eso es lo que comían los prisioneros en Radisco, porque debe ser diurético y como no tienen otra cosa, pues por lo menos algo sólido que se llevaba. ¿Cómo empiezo yo esta investigación? Mi madre tenía guardada esta carta enviada por Gregorio Uranga. Gregorio Uranga vivía en Urruña, estaba casado con Conchita Urcola, que era de un pueblo de Guipúzcoa que nunca me sale el nombre y tampoco me va a salir hoy, pero no importa. Esta carta la tenía mi madre guardada siempre en la mesilla. Cuando todo lo estute, esta mesa noche en Sartunde, entre misales y cosas estas que tenía mi ama allí, tenía ahí como escondida, pues en tiempos de Franco igual esto era sumamente peligroso. En el año 2000 compro mi primer ordenador y entro en internet, con aquel cablecito del teléfono que hace... Y digo, coño, vas a empezar a tocar aquí cosas, seguro, pero cosas. Me enteré de la asistencia de Google. Un día salgo del trabajo y me dice uno, pues hay una cosa para buscar en internet que se llama Google. Le digo, a mí, deletréame, que no sé muy bien. Me dice, Google. Le digo, Google. Y ahora, pues bueno, todos conocemos Google. Eso es el año 2000. En el año 2007, en el campo de concentración de Flossenburg, en el memorial, bueno, se inaugura un memorial en donde estuvo ubicado la central del campo de Flossenburg. Gracias al trabajo de una mallorquina, Elena Rodríguez Cot, hoy día en el campo de Flossenburg hay un panel en honor a Ángel de Cuena. Bueno, es un panel unos 2 metros de altura, como estos que han puesto ahora en Guernica y en Erecavia, de ese estilo. Entonces tiene 2 o 3 fotos de Ángel de Cuena, pone una pequeña historia de los prisioneros españoles y una biografía de Ángel de Cuena. Eso es el año 2007. Entonces digo, pues ya he conseguido mucho. Digo, pues qué bien, esto está... En el año 2015, coincidiendo con el 70 aniversario de la liberación del campo, me invitan a ir, me mandaron la invitación para que si quiere ir, vaya. Entonces voy con mi familia, con mi mujer y con mis 2 hijos, y bueno, fue un acto muy bonito, y todavía había supervivientes del campo, que ya apenas los hay, creo que queda uno. Y bueno, y eso me anima a que el año siguiente, como mis hijos estudiaban en Lauro, el director de primaria decía, oye, pues queremos hacer una comunidad de padres y madres que cuenten pues sus aficiones, su trabajo y tal. Y yo le expliqué, pues mira, yo tengo una historia de un tío mío que le mataron en un campo de concentración y tal, y digo, pues es muy interesante. Y entonces empecé a dar charlas a chavalitos de quinto de primaria, que creo que tienen 10, 11, 12 años por ahí. Entre los espectadores de mi primera charla estaba mi hijo pequeño. Y me hace gracia porque me emocioné un montón. Cuando terminé la charla, me dio un beso y digo, ostras, ahora me derrito de aquí. Yo soy así, de lágrima fácil, además. Y bueno, empecé a dar el año 2019, pues hablando con la tutora de bachiller de mi hijo el mayor, pues le conté la historia, no se da cuenta de que salió así, porque íbamos a ir ahí a Flossenburg y tal, y claro, nuestro hijo mayor no quería ir y tal. Y le dije, ¿pero a qué vais a ir? No, pues que mi tío tal,
esta historia y tal. Digo, ¿qué cosas, no? Y digo, sí, suelo dar charlas en quinto de primaria. Dice, pues tienes que dar en bachiller. Entonces di en bachiller. Entonces di en bachiller y un profesor de historia de bachiller, un chico de Marquina, Alain, le contó a otro en la clase de Lauro, a Unai, le dijo, oye, ha venido otro chalao como tú. Porque fue así más o menos. Porque Unai Eguía también estaba investigando la historia de Enric Moner. Enric Moner es un caso un poco curioso porque su personalidad fue suplantada por Enric Marco. Enric Marco, que fue el primer presidente de la Amical de Bauhaus, creo que era, fue secretario general de la CNT, y este Enric Marco se hizo pasar por un prisionero en Frosen. Bueno, Enric Marco, Enric Moner, pues es como las listas que habéis tenido vosotros en mano, que bueno, es que estos alemanes no saben muy bien. Entonces se hizo pasar por Enric Moner. Y a Unai, eso lo escribió Javier Cercas en un libro que es El impostor, creo, ¿no? Sí, El impostor. Y Unai leyó eso y le impactó y dijo, pues tengo que investigar. Y Unai contactó conmigo, porque ya le había dicho el otro, que había otro loco como él ahí. Entonces Unai y yo, pues ya, como vivimos los dos en Bilbao, pues bueno, estábamos muy a menudo, nos intercambiábamos mucha documentación y empezamos a investigar más. Víspera de Nochevieja del año 2020 me llama Antonio Medina por teléfono. Antonio Medina, que es nieto de Antonio Medina García de Motril. Antonio Medina vive en Mataró y me llama por teléfono. Y dice, no, es que he conseguido el teléfono por no sé dónde, me dijo. Y me dice, mi abuelo estuvo con tu tío. Y digo, oiga, ya son varias casualidades. Y dijo, oiga, pues bueno. Entonces establecimos ya un grupo, de vez en cuando pues hacemos con el WhatsApp, nos hacemos unas videollamadas y ya aportábamos cada vez más documentación, encontrábamos más cosas. En Semana Santa del año 2021 localizamos a Roberto Uranga, hijo del autor de esta carta. Este señor, el autor de la carta, Gregorio Uranga, había fallecido creo que en el año 1999-2000 y lo localizamos a su hijo, lo localiza a Gaita. Que va a Francia a hacer pasar las vacaciones y localiza ahí. Y entonces hacemos otra videoconferencia, el señor Roberto Uranga no daba crédito, él es el que nos dijo, pues, nos contaba unas historias de su padre y tal, y no sabía, no tenía conocimiento de que su padre hubiera escrito una carta así. Ese mismo año en verano es cuando recibimos la noticia de que hay una lista de los incinerados en el crematorio de Strassnitz. Esta es una lista, ahí no se ve muy bien, pero en esta segunda hoja, que ahora la vamos a ampliar, salen los últimos del 29 al 40 y tantos de los fusilados, que es la que tiene su interés. Esta segunda, la tercera, es el listado que ellos hacían. Pone el nombre y apellidos, de dónde era, fecha de nacimiento, ponía, no entregaba las cenizas, causa de la muerte en un sitio, ponía huido a la carrera, o algo así. Tiroteado al intentar huir. Aquí tenemos un detalle de esa segunda lista que hemos visto, y ahí empieza. 33, Enric Moner, Figueras, 61.557, Pedro Raga, Ullecona, Tarragona, 61.558, Ángel Lecuona, Bisturia, 61.559, Antonio Medina, Motril, el número 39, Vicente Vila. Este nos costó mucho encontrar. Este era de Alberique, en Valencia. Claro, Vicente Vilas en Valencia, si tú vas a Valencia y preguntas por Vicente Vila y llenas un estadio, más o menos. Sí, más o menos. Y en otra parte de la lista salía otro señor que también lo encontramos al de tiempo, que era Antonio Clemente. Antonio Clemente, cuando terminó la guerra, los franceses fueron, y como ya sabían la existencia de este listado, cogieron a todos los franceses y se llevaron las cenizas a Francia. ¿Qué pasaba con Antonio Clemente? Como otros muchos, cuando pasaban a Francia, por no hacerse pasar por españoles, porque estaba mal visto en Francia que fueran españoles, afrancesó su nombre, Antoine Clement. Es facilísimo. Antonio Clemente, Antoine Clement. Con lo cual los franceses, cuando vieron eso, cogieron la urna de Antonio Clemente, que era de Vera, Almería,
y se llevaron a Francia. Y sus cenizas están en un cementerio al norte de París con una crucecita blanca que pone Antoine Clement. Y ahí están. Y esto parece chiste, pero es así. Este es un detalle del otro listado, y aquí sale 62.559, ¿ves? Apellido, nombre, Lecuona Ángel, Busturia, y aquí pone Bisturia, pone el lugar de la muerte, y en la siguiente página es donde pone no entregar cenizas, causa de la muerte, tiroteado al huir. Aquí estamos, de allí para aquí están una Yeguía, que es bueno, un componente de nuestro grupo que está por aquí, Antonio Medina, es nieto de Antonio Medina, el del pelo blanco soy yo, y este otro es Roberto Uranga, el hijo de Gregorio Uranga. Y ahí estamos los cuatro de casa, en Trepsín. Trepsín es el sitio donde creemos que los tirotearon. Es donde iban de Radisco hasta Trepsín, iban andando los prisioneros a hacer esas trincheras antitanque. Un señor, un anciano de ahí, de Trepsín, nos decía, sí, yo desde nuestra casa veíamos los tanques rusos allá. Decía, allá. Y entonces se veía la herida que ha quedado de la trinchera que se hizo en su momento, se veía ahí. Esa señora que hemos visto antes es Eva Suja, viuda de František Suji Jr. Esto es como en Rusia, los apellidos se feminizan. Gorbachov, Gorbachova, Suji, Suja. Eva Suja, un encanto de mujer, y su marido pues pasó canutas en su vida, estuvo preso cuando el régimen comunista, su padre también estuvo preso, claro, sufrieron la represalia, porque esto es cuando terminó la guerra y el régimen comunista de Checoslovaquia continuó fusilando a contrarios al régimen, estos siguieron haciendo lo mismo, y volvían y documentaban todo lo que quemaban, lo documentaban. Hasta 2000 y pico veces, como ha dicho en el vídeo, 2000 y pico veces, jugándote el tipo por unas personas de Busturia, de Figueras, de donde fuera. Pues por esa dignidad humana, estos señores se jugaron la... Aquí tenemos el que es Rafael Moya, de Andrach. Este es Antonio Medina García. Aquí el que está sentado es Ángel Lecuona y este es Enrique Moner. Aquí faltan tres personas, que son Pedro Raga de Lecuona, que no hemos conseguido fotos. Hemos localizado a su familia. Vicente Vila Cuenca, que no hemos localizado a su familia, pero en ello andamos todavía. Y Antonio Clemente, que sí que hemos localizado algo en Vera. El gran problema que te encuentras con esto, que es que tú llamas, por ejemplo, al ayuntamiento de Lecuona, que me pasó a mí, y yo me identifico. Yo soy Antón Mandarias Lecuona, soy sobrino de Ángel Lecuona. Quiero saber si podemos encontrar a la familia de Pedro Raga Castel. Oh, es que esto lo voy a decir porque la protección de datos y tal. Y bueno, ya le voy a decir a la regidora, que es la concejala de no sé qué. Y no me llamaba. Llamé 4 veces. A la cuarta ya un día llamé y le dije, mira, sigo siendo Antón Mandarias Lecuona, mi número de DNI 78 millones y pico, mi número de teléfono lo tienes anotado porque te cerrará tu teléfono, y te voy a decir una cosa, las cenizas de estos 5 señores, que era cuando los intención a traer las cenizas aquí, van a volver a sus pueblos, y las de Pedro Raga Castel, gracias a su colaboración, se van a quedar solas en Strasnice Praga. Pasaron 3 minutos más o menos, le colgué el teléfono. De 5 minutos me llamó la regidora. Hola, soy Cati Brusca. Ya era hora, le dije. Entonces ese es el problema que teníamos para localizar cosas, la protección de datos. Y esto es el final de la historia. El 28 de mayo del 2022 se colocó en la plaza de Altamira, Busturia, entre la iglesia y la escuela, esta plaquita. Es una plaquita de 10 por 10 por 10, es un cuadradito así de hormigón de 10 por 10 por 10. La primera que se ponía, la primera Stolperstein, es una idea de este señor Günther Demnig, que lleva unos 76.000, creo que llevan puestas en toda Europa. Esta es la primera que se ha puesto en Euskal Herria. La primera en euskera. Recibí bronca por esto también, porque me dijo uno, ¿por qué no pones en bilingüe? Y le dije, cuando te refieres a bilingüe, ¿qué es? En euskera y alemán.
en francés y en... Dice, bueno, que no se puede poner en bilingüe porque primero no hay espacio y el autor no quiere. Se pone en un idioma y ya está. Esto está colocado 28 de mayo de 2002 en la Plaza de Altamira. Podéis ir a cuando queráis ahí. Y el sentido de la Stolperstein, ¿cuál es? Es una baldosita. Stolperstein es Stolper, que es tropezar, y Stein, que es una piedra. Es la piedra del tropiezo. La intención es que tú te tropieces y digas, ahí va. Y en ese acto de agacharte, con esa genuflexión, digamos, estás rindiendo homenaje a esa persona cuyo nombre y apellidos están ahí, que pone cuál fue su recorrido. Nacido, el que fue liberado y el asesinado, como en este caso, pues asesinado. Estas son fotos del homenaje, algunas fotos que saqué del homenaje. Estas dos mujeres, estas eran mi tía Graciela y mi tía Elvira, que murieron al de poco de realizarse el homenaje. En junio del año 2022 murieron las dos. Me queda la satisfacción de que por lo menos murieron con la satisfacción de que su hermano mayor ha sido homenajeado. Y que ahora, entonces con esa satisfacción me quedo. Ahí arriba estoy yo con Amaya y con Gocho. Mi hijo el mayor Anchón no quiso venir, pero bueno. Aquí estamos otra vez los tres mosqueteros, aquí abajo. Y ahí leemos a Antonio Medina, el cual tuvo el honor de colocar en la Stolperstein en el suelo. Debe ser muy manita, se lo trabaja en la cosa de la construcción. Le pedí a ver si querría colocar a la Stolperstein y me dijo, por supuestísimo. Y eso es todo. Horixe da, Ana. Reugere, osue. Eskerrik asko zegoen konpartitutakoa etxek, egin esan nebe emozionalia ez naiz eta beste mende batekoa izan. Eta... Hori da, nik bentzet lortu nahi dudana horixe da. Urrengo belaunaldizek, ia parte hartzen dozuen horako ekintzetan, zeko... Queda de, bueno, esto esango que estoy hecho un anciano. Baina dinot, egon bidala lotura bat belaunaldi batetik bestetara. Jarraitu daigun ekintza honek, ez? Claro, si no, ebaitzen da. Bueno, galderetarako astizia bebaukau. Inorei nahi badago aportu lan xiltasuna publikoan. Tenemos 15 minutos para comentarios, preguntas, historias que se quieran compartir también. Zenbat kasualitatez, ez da? Prozeso guztian, ez da? Bai, dinu emoduen kasualidadik ez diez existitzen. Hori da. Baina kasualidad, nik pentsateko kasualidad dizela. Edo kausalidades, baina... Bai, ez da gizet da, baina... Benetan, unaik deitxun nindunien, eratu nintzen, da nik esan ontzen, baina, zer lotura familiarra, ni siquiera lotura familiar bat dekot Angel Lekona, baz, ez zan ere aman nebana gozize. Eta, bueno, ez, baina guztadakon historia, eta orduan, sartu zan berton, eta, bueno, eta Gabon Zahar bizpera baten Bilboko Forumen novela, deitxun nindun honek beste, Antonio Medina. Eta gomien ordu erditzen ni Forumen, ba, sí. Eta nire emazti onduen, konkitzaz hablatu. Sí. Azken nire esan notzen, bueno, te llamo luego. Ezen zan, etxera llega eta mobilen WhatsAppen lukina bazan, nire osaban, lau argazki kolera ez dute belak bihaldute. Antonio Medina. Este es una máquina. Eta reskero, azten da, es que están mirando los archivos de KL, los archivos de Pititín, y he encontrado. Eta, claro, azkenin, lortu dugu Radiskon 43 Estatu Espainoleko preso gintzinela. Zein da gure asmoe, zabaldu eta ia preso guzti horren historize ia berreskuratu aldogon. Radiskokoek Estatu Espainoletik
bat egon ziren konzentrazio esparrutan, Alemaniako konzentrazio esparrutan, los olvidados de la guerra civil. Nik esaten dut beti, son los olvidados de la guerra civil. Eta interesante da, bai, interesgarri da, hemen berton gerran pasazana kontati eta berreskurati eta lauzen fosa guztizek topati eta horredanak, el Valle de los Caídos, o sea, hay un montón de cosas para hacer. Pero los que se fueron, los 9.400 españoles que se fueron, según Benito Bermejo, de aquellos poco se supo. Bizirik atarasienak ezien España a la vuelta. Obviamente, ¿de dónde vienes tú? No de un campo de concentración alemán, coño. ¿Qué has hecho tú? Mira, te voy a enseñar ahora un hotelito de aquí. Entonces, ver dobles y borra. Se pasasa bagitzenak, frantxik geratu zinela. Bizak egin duzue ikerketa bat historio horrek betetzeko. Nik egia esan, beste alde batetik ikusten dutez, amuma kontaten hau bere familia izan historia eta gustatzen dut pilo bat. Da aukeri haukatenean barriro galdetzen zat eta beti kontaten hau historia berdina eta berak eukiban soriona izan zen bere nahi eta bai eranai guztiak edorri zila etxera. Halako erbestian bizizan da gero. Batzuk zuek izan duzuen moguan Belgikara bialdutako bi ume, beste bat kontzentrazio esparru batera Frantzin. Bera erbesteratuta bai frantzesean beste familia bateaz, baina beren historia bakiu nik jakin aldot bera kontaten abelako, baina zenbat pertsona dauzen ez dakizena beren familien historia ez. Galdetu nahi zuen, ze zailtasun topa oso ez bidian edo ze zailtasun eta bai eragozpen ez? Gauza bi horrek. Transmisioarena bada elemento garrantzizkoa, familia barruan egon dana, baina askotan isiltasuna egon da. Esan gure dute bilurrez, jendeak txarto pasau dau, eta asko konartu dozkuezke gurien, argazkizek. Pues no hay ni una foto, por ejemplo, de los Meirás, ni una foto porque estando en Barcelona y estando la familia dispersa y todo eso, destruyeron la documentación para evitar males mayores. En otras familias, Navas la familia Navas de esto, de Sestao, nos decían, yo ya sabía que mi abuelo había estado en algún sitio, pero no sabía realmente, porque realmente en muchas familias ha habido mucho silencio y cuando se ha mantenido esa información dentro de la familia, ha sido hacia el exterior, no ha salido tanto. Entonces, también es verdad que cuando contactas con alguien de la familia, esto es como un akulua izaten da, ezta? Orduan, batekin egiten dozu berba, eta gero euren artean, abanik ez dakit, baina nire lehengusinek dino, edo deitxuetzat ez dakit nori, eta holan balotzen dabe, eta familia artean bebada beste momentu bat, dekoien memoria hori partekatzeko danan artean. Eta hori be gauza ederra da familientzako. Osa, badako batean, dinoa, badaukagu gauza bat, erdi astuta aukidoguna, edo horrek elementuak informazio txikizek eta batzen dabez, eta koño, guk esandakoagaz eta eurek ikusitako edo bizi esandakoagaz eta batzutan familiaren memoria hori bebetetzen da, Erakospena beba da, baina akuloa beba da. Nosotros en el caso del hospital hemos reconstruido la parte de los fallecidos. En el hospital teóricamente estaba diseñado para 650 camas y la documentación primaria, y en los 4 meses que tenemos controladas las entradas y salidas, el número que permanecía llega a 350, 400, y ahí sí que podemos vislumbrar que en ese periodo ya que es el año 40, 39, finales del 39-40, la guerra acaba el 1 de abril, estamos hablando de finales del 39 y principios del 40, casi el 50% de las salidas que se dan en el hospital son de libertad. Toda esa gente que ha pasado por Guernica, nosotros no tenemos posibilidad de poder, salvo casualidad, posibilidades de poder recuperar, porque claro, en el caso de los muertos, con los registros civiles, pues sabemos
nacimiento, residencia, padre, madre, años, y entonces de esa manera hemos podido tirar de ese hilo y reconstruir a través de los registros civiles o otros archivos pues el origen y los datos correctos de las personas. Cuando hemos contactado con gente que tenía en su primera noticia, por ejemplo, me puedo acordar de una familia Galicia, el recuerdo familiar queda en que su padre, que estuvo escondido porque no quería, cuando ocupa Galicia es zona sublevada casi desde los primeros días de la guerra de España, entonces el padre se esconde para evitar el que le lleven al frente. En ese momento, pues como está el bando sublevado, se hubiera incorporado al frente con el bando sublevado y está escondido en casa. Y a través de una delación de unos vecinos, pues le encuentran. Entonces, una vez que le encuentran, llevan a un campo de concentración y lo único que saben es que partió el tren hacia Burgos. Es la última noticia. Esa es la referencia que tenía la familia. Otros, ya hemos contado, pues se han enterado hace, pues justo el homenaje fue el 3 de junio, pues el día 15 de mayo. Hombre, dificultades también el que los datos que se registran en el registro civil y en el ayuntamiento y en la iglesia, pues que son incompletos, que tienen errores. Por ejemplo, me estoy acordando de uno que es el primero de la lista, que es Quintana, un catalán, y Quintana Solà, y pone que es de Olot, y resulta que es de Olost, que es otro pueblo, por ejemplo. Errores de esos que nos han llevado en momentos a no poder identificar a una persona. Me estoy acordando de uno que casi suena a chiste, pero es muy verdad. En uno de los registros aparece Riera Closá y aparece que es de Cubones, Vizcaya. Ya sabemos que en Vizcaya no hay Cubones. Y en otra documentación aparecía Cubones, pero Barcelona. En Barcelona tampoco hay Cubones. Lo habían en su momento, un grupo catalán que estuvo trabajando sobre las listas de los catalanes, lo adjudicó a un pueblo que se llama Cubelles. Nos pusimos en contacto, en Cubelles nos dijeron, sí, lo tenemos como que es de aquí, tal. Como, bueno, pues, a ver, registro civil o tal, para ver documentación y tal. Y al cabo de unos días nos vino a reconocer que no, sí, lo tenemos como que es de aquí, pero en realidad no lo podemos documentar. O sea, no está ni en el registro civil, ni en ningún padrón de la época, ni nada de eso. Entonces, bueno, andando, miramos otros Cabanas, otros pueblos parecidos y así, y las cosas, bueno, no sé si es casualidad o es darle a la cabeza, ¿no? Pero finalmente resulta que era de un pueblo que se llamaba, dicho a la catalana, Cupons, y dicho a la castellana, Copons. Y el que escribió aquí en Guernica escribió Cubones, Cupons, vas a ver. Quiero decir que esto suelen ser dificultades, que luego si consigues desentramar eso, pues estupendo, pero en otros casos somos conscientes de esos que tenemos que son Esiña y Esiña, pues es posible que tengan algunos datos que no están bien reflejados. O por ejemplo, uno que teníamos que era vallisoletano según los registros primeros, y resulta que era nacido en Valladolid, pero desde los 4 años estaba en Vizcaya, y fue trabajador de la naval. O sea, quiero decir, gente que no estaba demasiado bien registrada, o otro que los catalanes dijeron Santa María de Ordaz y dijeron Santa María de los Horts, leyeron y dijeron Lérida, y resulta que era Santa María de Ordaz de León. Entonces, este tipo de dificultades también, pues a la hora de identificar a una persona es problemático. Yo me refería más a las resistencias. Sí. Bueno. Que es así como... Bueno, estos son dificultades que encuentras en el trabajo. Lo que sí tengo claro es que el franquismo tuvo y lo hizo muy bien una cosa. Metió un miedo a la gente. En mi casa, mi padre estuvo en batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, y yo no me enteré de eso pues, hasta que murió Franco. Alguna vez soltaba y según la Nochebuena pues se había tomado 2 copitas de cava y decía, joder, pues estoy como más suelto hoy. Y contaba algo, pero es que si no, no sabía nada. Y como he dicho, esa carta que hemos visto hoy, mi madre la tenía guardada en un sobre con dobles texto y metida entre misales, los misales que tenía en su mesilla. Cuando murió Franco, pues bueno, ya vamos a mirar más cosas. Y entonces fue cuando
intentaron localizar al autor de la carta que no lo consiguieron, con algunos vecinos de Busturia, la familia Gorriño, que uno trabajaba en París, intentaron buscar algo, alguna cosa, algo sobre nuestro tío. Bueno, sabían que estaba muerto porque la carta lo ponía muy claro. Y la carta ponía: su cuerpo fue incinerado en el horno crematorio de Praga. Yo esa carta la habré leído, no sé, muchas veces. Y nunca había caído. Hasta que un día descubrimos que sus cenizas estaban en el crematorio de Praga, cojo la carta y digo, pues si pone aquí claramente. Yo he estado en Flossenburg, en el campo principal de Flossenburg, que está el horno crematorio, y para llegar al horno crematorio hay una rampa así, y de ahí cogían los cuerpos, los quemaban, y las cenizas las echaban enfrente, y había como una montaña con hierba, como muy verde. Yo siempre pensaba, las 3 veces que estaba en Flossenburg, decía, pues mira, una brinita de hierba será gracias a las cenizas de Ángel de Cuona. Pues no estaba allí, está en Strasnitz. Por cierto, en Radisco habéis visto que echamos tierra ahí en un huequito y eso, y plantamos un roble, y luego echamos un poquito de romero por fuera. Y justo enfrente de donde plantamos el roble está la mejor persona de Radisco, que es la bibliotecaria. Los bibliotecarios son la ostra, son buenos. Yo también trabajo en la biblioteca, pero yo no soy de los buenos, yo soy de la parte de los malos. Siempre hay una oveja negra, joder. Y la bibliotecaria Lucy Jaskova vive enfrente y nos mandaba, de vez en cuando nos manda informes. Le hemos puesto un babesbat y piño cheu para que los perros y eso, pues las cabras no muerdan. Dice, no ha llovido mucho esta semana y hemos regado un poco. Tenemos un seguimiento del roble. El roble es duro, yo tiré para ver un poco. Pero ese silencio sí ha sido, nosotros también hemos detectado eso, Yo me acuerdo de una discusión con Ama, a cuenta de no sé qué, un homenaje de sitio de Busturia y tal, y me ha dicho, ¿tú qué te crees? Échate en Zurea sabie, bizirik ekarko zuen Alemaniatik, desan otzon, bakitxe zinotela, baina posible balitz, zure neba nagozize bizirik ekartie, itzen duten doble egingo neke. Hori kontuta nuki, eta goza bat ezagutzen, zure neba nagozize da, hori kontuta nuki, Luego nos abrazamos. Sí, me sentó mal. ¿Qué crees? Y ahora que historias pasadiz, mira, historias de venta, es, ahora pasada ya está con Poncherik. ¿Con Poncherik qué es? Veas, si quieran, jaquichi, ser pasasan, decir la verdad, encontrar la verdad y reconocer a esas personas que han sido absolutos desconocidos. Los 269 estos de aquí, los 9.300 y pico que murieron, los 5.000 y pico españoles que murieron en campos de concentración, los que están en todas las cunetas, los que están en el Valle de los Caídos, toda esa gente, todos merecen un reconocimiento. Todos son Ángel de Cuona, me da igual, todos. Y cada uno tenía que tener su reconocimiento, su plaquita en su pueblo. Yo soy de esa opinión, de poner plaquitas en el pueblito. Aquí vivir tanto. Sí, lugares de memoria. Son lugares de memoria. Hay que hacer recorridos de memoria. Tú vas por Centro Europa y te encuentras estos castells por todas las esquinas. En las Islas Baleares hay un montón. Para mí el poder haber escuchado a cada uno de nosotros ha sido algo sumamente importante, porque más allá de ser a partir de acontecimientos tristes que tocaron la vida de las personas, yo creo que con vuestro testimonio habéis tocado nuestros corazones y nuestras vidas, porque es esperanzador en un tiempo en que aparentemente la vida tiene como que está tan, muere uno, da lo mismo, estamos tan acostumbrados, nos han empapado tanto de muerte a través de los medios de comunicación, que perdemos la dimensión humana. Y con vuestro trabajo habéis honrado estas vidas, ¿no? Estas vidas anónimas que son la vida de cada uno de las personas que también estamos aquí. Y que saber que existen personas que se preocupan por las personas me da mucha esperanza. Y en ese sentido quiero agradeceros mucho. Muchas gracias. Para nosotros esta historia fue, pues de alguna manera, era un capítulo, decían los de Guernica Serra,
Era un capítulo olvidado en Guernica. La memoria se quedaba, la memoria de las personas, pues quedaban un poquito, pues quizás era un capítulo como no, Guernica, el bombardeo se vació, Guernica no vivía nadie, fue un descampado lleno de escombros. Entonces en ese periodo de tiempo que dura el hospital, pues la memoria de la gente pues no recoge, se recuerda más adelante con la reconstrucción pues que había destacamentos militares o destacamentos de penaos en el mismo sitio, y esa memoria es la que ha llegado hasta el día de hoy. De hecho, hace poco, a principios de año, hubo un homenaje a los trabajadores que habían trabajado en la reconstrucción y en la reconstrucción de la vía del ferrocarril y en la ampliación del ferrocarril de Guernica a Bermeo. Precisamente no en Guernica, no se les ha hecho en Guernica ese homenaje. Eso también falta. Esa gente vive en Guernica, hay muchos familiares que luego permanecieron en Guernica. Nosotros, cuando empezamos con el homenaje, la verdad es que a nosotros era muy grato el poder nombrarles. Sabíamos que les nombrábamos. Hay otros capítulos de la vida de Guernica en las que no se les nombra, se les numera. Es otra deuda que tiene Guernica con los muertos del bombardeo, por ejemplo. Se les puede nombrar a las personas de los batallones de penaos, se les puede nombrar también. Falta ese homenaje, falta ese reconocimiento, falta esa acción pública que está de alguna manera, que les va a venir obligada por la nueva ley de memoria democrática, que aunque tengan muchos defectos, les va a obligar a que haya una acción pública de reconocimiento de esas personas, de dignificar a estas personas, a las familias que están invisibilizadas. Para nosotros fue muy importante. Sí, eso es lo que decía de Isena Taisana, el nombre y el poder de ese, o sea, el nombre, detrás del nombre hay una persona, y es importante cuando se habla de víctimas hablar de nombres en concreto, porque son personas en concreto, no es lo mismo, es algo más. Aunque sea el número que era 50 y pico mil, no sé qué, ¿verdad? 62. Eso es, pero era 1559 es la urna, ¿sabes? Pero cuando tú entrabas, cuando estos estaban en los campos de concentración, había una señora levantada en Mercedes, no me acuerdo el nombre de la catalana, que ella decía, yo entré a Ravensbrück y pasé de llamarme Mercedes, o tenía el nombre de guerra, a ser un número, 4.500 y pico. Ya no eres una persona, eres el número. Tú estás en un campo de concentración, si habéis visto películas de nazis que hay, bueno, NTV ha comprado todas, o sea que bueno, en TV2 podéis ver todas las películas sobre alemanes que hay desde hace año y medio, por lo menos. Todos los sábados hay una película de alemanes. Y eres un número. Un número. Ángel Lecuona en Flossenburg no era Ángel Lecuona, era 6.516. ¿Y cuál es el nombre se le conocía? 6.516. Y aquí pues más o menos somos los mismos. Yo soy el 78.860.000. Con la debida distancia. Pues eso. Norbaitek zer nahi daukaitu? Zelako oparia egin da bizazuen. Zure osagaren arrebei. Zelako oparia. Bai. Eta nik nire buruari bai, endotzat opariz, Bidekotek posada da. Eta horre bultzaten neu, beste batzuen historiziek berreskuratzeko, eta horretan gabiz horretako. Osea, ez zuen pentsa, bueno, ya lortu dut, Ángel Lecuona omendu dut, etxo la persiana y voy a otra cosa. Beste gauza batzuk, no, edo beste batzuk laguntze, gabiz. Sestauen jarri nahi da beze bost edo zei olako stolperste, eta hurrekaz harremanetan gauz. Behin batek detxun dindun, nos puede echar una mano para esto, tal, porque queremos hacer, pero no sabemos bien cómo hacer. Eta beragaz batu ginen behin, bera da, Sestao udaletxeko zinegotzi bategaz, y no, tenéis que hacer esto, no, este ya hemos hecho, tenéis que buscar dónde nacieron o dónde vivieron, ya sabemos. Bueno, pues ahora lo que tenéis que hacer es
contactar con la organización International Stormfest y solicitarlas. Entonces, mira, ya hemos pedido. Pues creo que hemos venido a tomar un café esa noche. Tomamos un café y un pincho. Está bueno. Eskerrik asko Iñaki Amogoia eta Antxoan Josuen lana itxik. Pasan da moguan Oparizen gaitxuzue, ez bakarrik zegoen familiari zegoen buruari. Ni naiz eta balenena zara orkestu zara naz, Sara Nicholson Mendieta, Gernikatik mundurako koordinatzailea, Gernika gogoratuzeko kolaboratzailea gai, idazurren laguna, eta baina bebainaz Cesar Garroterren nieta sobrina, sería su sobrina aquí también, eta egitza esan eskatzen entzun izan dut, ez nik hamun bat zuntanikuak eta inoz ez dut ez egizkatzerik atera. Eta naiz eta bizirik urten zan, ez dut opaten erreztasuna honen inguruan berbaitzeko edo. Eta bueno, on momentuan amuma ez bizinaz, eta eskutuki derra baten hor bere historizan. Eta zuen lana etxik ero eta indargei da okat hori dokumentatzeko. Orduan neupe bai, bizotez eskartzatu bat inako lana. Bai, zu, begarra da.